Hola, muy buenos días y bienvenidos al proyecto IPG Patsala de español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en Nueva Delhi. Vamos a comenzar con el módulo 5 del paper 11 que se titula Benito Pérez Galdós. El resumen de este capítulo, o el objetivo, es tener una breve idea de la vida de Benito Pérez Galdós, entender su estilo de escritura y los rasgos esenciales que caracterizan su obra, echar un vistazo a su trayectoria literaria y prestar atención especial a una de sus obras más destacadas, Doña Perfecta. Benito Pérez Galdós es uno de los autores canónicos de la novela realista del siglo XIX. Es evidente el influjo de Balzac y Dickens en su obra. Abundan las descripciones pormenorizadas de personajes y paisajes en sus novelas. Los idealistas y los problemas de la clase burguesa forman el eje temático de su obra. Hay abundancia de personajes anómalos y sobresale su dote de reproducir sus observaciones de manera casi fotográfica. Respecto a su biografía, Benito María de los Dolores Pérez Galdós, novelista, cronista y dramaturgo español, nació el 10 de mayo de 1843 en Las Palmas de Gran Canaria. Es el menor de 10 hijos. Su padre, Sebastián Pérez, era teniente coronel, excombatiente de la Guerra de la Independencia. El autor pasó su infancia en su ciudad natal. Estudió en el Colegio de San Agustín, ingresó en bachillerato y obtuvo el título en 1862. Colaboró también con el periódico local que se llamaba El Ómnibus. Con 19 años, según los deseos de su familia, se trasladó a Madrid con el propósito de estudiar Derecho, aunque se sintió más atraído hacia las letras que hacia las leyes. Allí en la universidad conoció a don Francisco Giner de los Ríos, fundador de la Institución Libre de Enseñanza, desde quien recibió su orientación hacia el krausismo. Galdós era un lector incansable. Frecuentaba el Ateneo, el teatro, la ópera y varias tertulias literarias. Inició su carrera periodística en 1865 y en el Ateneo conoció a Leopoldo alias Clarín, con quien entabló una gran amistad. En el Ateneo conoció a Leopoldo Alas Clarín, con quien entabló una gran amistad. Colaboró con publicaciones como La Nación, El Debate y Las Cortes, y escribió artículos políticos para la Revista de España. En 1867 hizo su primer viaje a París como corresponsal, donde descubrió las obras de Balzac y Dickens, que tenían mucha influencia sobre él. Empezó a escribir La Fontana de Oro en 1867, obra que le trajo éxito. Pasaba mucho tiempo viajando por las tierras de España, observando a las gentes y las costumbres. Inició la publicación de la primera serie de episodios nacionales en 1873. En 1886 fue elegido diputado en representación del distrito puertorriqueño de Guayama, dentro del Partido Liberal de Sagasta. En 1889
fue elegido académico de la Real Academia Española y tomó posesión de esta sede en 1897. Fue nominado al Premio Nobel en 1912, pero había ya empezado a perder visión en 1910. Además de esto, sufría de arteriosclerosis y murió el 4 de enero de 1920. Respecto a su estilo, la obra de Benito Pérez Galdós se caracteriza por su gran fecundidad. Se sintió muy atraído por Balzac, cuya obra descubrió durante un viaje a París en 1867. Además, le inspiraron las obras de Cervantes, Dickens y más tarde Tolstoy. Sus obras conllevan un espíritu reformista. Galdós logró renovar el panorama de la novela con la apariencia de la Fontana de Oro en 1870, la fecha en que vino al foro la novela realista. La narrativa de Galdós es una profunda observación de la sociedad española, con el afán de crear una novela de costumbres contemporáneas. Sobresale su poder de observaciones. El autor se ve dotado de gran facilidad para reproducir sus reflexiones de manera casi fotográfica. Recurre a una técnica realista para recrear todo en los detalles más minuciosos. Destaca por ser un cronista de calidad destacada. Como en toda novela realista, la obra de Galdós se preocupa por los problemas y las actuaciones de la sociedad española. Hay una clara intención de acercar la realidad y representarla tal y como es. Sus obras se tratan de la vida cotidiana. Intenta reproducir lo más fielmente posible el ámbito real. Nos habla no solo de la realidad externa, sino de la intimidad de los entes ficticios también. Proporciona descripciones prolijas de las personas, objetos, entorno y los paisajes. Los personajes secundarios también se ven perfilados en detalles más minuciosos. Describe con todo detalle las vivencias, las viviendas, las calles y los paseos en que transcurre la acción. La mayoría de las narrativas se desarrollan en el ambiente de Madrid, que refleja la vida urbana. Sobre todo, su visión se concentra en la burguesía madrileña. Galdós representa la vida rural de manera satirizada. Retrata no solo las características individuales de los seres de la sociedad, sino que retrata el comportamiento de la sociedad en colectivo también. Retrata a muchos de estos seres como tipos característicos. A veces vuelve su ojo hacia el inframundo de la miseria. Presta mayor atención a las inflexiones y el tono de la lengua hablada. La representa en toda su naturalidad. El tono de este lenguaje coloquial varía según las personalidades, lugares o clase social del hablante. Representa las peculiaridades lingüísticas que pertenecen a cada región. Refleja la realidad cotidiana de manera fiel, recurriendo a expresiones o tonos coloquiales. Por lo general, la voz narradora adopta un tono culto más cuidadoso. El lenguaje coloquial proporciona una autenticidad a los diálogos de los personajes. La novela realista, que nació con la Revolución del 68, plantea como su eje central la problemática de la burguesía. Toma una postura de defensa de los valores burgueses. De la perspectiva desde una lente burguesa,
lo cual no significa una miopía en cuanto a los defectos de la misma. Ofrece una crítica de este mundo desde dentro. Los ejes temáticos giran en torno a los ideales y problemas de la clase burguesa. Estos ideales encarnan la aspiración a reformar las estructuras sociales. Se perfila como el burgués progresista. La clase media se ve protagonizando sus novelas. Ocupa un puesto exaltado la figura del héroe positivista, representado la clase media se ve protagonizando sus novelas. Ocupa un puesto exaltado la figura del héroe positivista, que es el representante del defensor del progreso. Además, hay una clara denuncia de la aristocracia decadente, que se ve como parasitaria. Sus postulados iniciales van transformándose a lo largo de su vida. Como ocurre con los seres reales, la psicología de los personajes va evolucionando con el cambio de las circunstancias. Muchos de los mismos personajes aparecen en varias obras, reforzando un sentido de la continuidad. El autor también introduce algunos personajes reales en la trama para acercar el mundo novelesco al mundo real. Abundan personajes ridículos a los que atribuye una característica peculiar, como por ejemplo la repetición de una misma frase. Retrata miles de variaciones sutiles en el carácter de sus entes ficticios. Es muy común la apariencia de personajes anómalos, personajes marginados por una sociedad hostil que presentan una figura trágica y grotesca. Hay diferentes tipos de retrato. De personajes dementes, neuróticos, histéricos, epilépticos o rebeldes. Preside en su obra el narrador omnisciente. A través de este narrador llegamos a saber los detalles íntimos de la vida de los personajes. Conoce desde muy cerca de cada aspecto de la vida de los entes. A veces adopta la técnica de narrar un suceso como si alguien se lo hubiera contado, y en otros lugares transmite la historia como un testigo. La voz narradora juega el papel de familiarizar al lector con los personajes y el ambiente en que transcurre la acción. En algunas partes de la novela, el narrador se dedica a la mera especulación filosófica. Transmite todo en los más mínimos detalles, penetrando a fondo en todas las situaciones. Narra todo desde la intimidad. Nos provee descripciones pormenorizadas tanto de los personajes como del ámbito. Además de la historia externa, nos familiariza con la verdad íntima. Muchas veces la voz narrativa se desvía del suceso principal para proporcionar detalles de los antecedentes de la acción o información sobre los personajes. Además, nos cuenta otros sucesos complementarios. Hay lugares en que interrumpe la acción para proporcionar información detallada sobre el ambiente y los aspectos físicos y morales de los personajes que participan en la acción. Su tono, que mayoritariamente es conversacional, a veces se vuelve irónico. A menudo cede a un tono moralizante. Son frecuentes las opiniones y comentarios del narrador
en cuanto a los acontecimientos y las acciones de los personajes. En unos lugares, el autor recurre a la técnica autobiográfica. En otros se ve una combinación de la primera persona con la voz del narrador. De vez en cuando, el narrador se dirige directamente al lector. Otra técnica dominante es el uso del diálogo, que logra transmitir directamente las sensaciones y los pensamientos. La información que sacamos de los diálogos, junto con la que proporciona el narrador, nos dirige hacia un cuadro completo. Además del diálogo, el autor recurre al uso del monólogo interior con frecuencia. Así, muchas de sus novelas se convierten en obras de profunda introspección psicológica. El autor hace uso del sueño para acercarnos a las aspiraciones y deseos más íntimos de los personajes. Su obra cuenta con una sencillez y naturalidad. Narra todo en prosa directa y su tono transmite calma. Los sucesos se despliegan con un ritmo lento. Además, la obra se caracteriza por el uso de la sátira. Abunda el tono irónico. Es frecuente el uso de los recursos como la animalización y la cosificación. A menudo pone en uso la imagen descendente. Recurre mucho a la técnica caricaturesca. A veces, las manifestaciones del sentido del humor de Galdós pueden resultar crueles, llegando hasta lo cursi. Y bueno, ahora vamos a hablar de su trayectoria literaria. Por lo general, la trayectoria novelesca de Galdós se divide en varias etapas. Novelas de la primera época, incluyen un periodo histórico del 67 al 74 y un periodo abstracto desde el 76 al 78. En el periodo histórico, el autor entra en un análisis profundo de la realidad española contemporánea y busca sus antecedentes. En el periodo abstracto, corresponde al análisis de las deformaciones ideológicas de la sociedad española. También investiga su repercusión en la vida familiar e individual de los miembros de esta sociedad. Se sumerge en los conflictos colectivos. Periodo naturalista. Abarca desde 1881 a 1885. La publicación de su obra La desheredada marca la consolidación del naturalismo en España. Sobre todo, marca el inicio del periodo de plenitud del autor. Aunque es evidente el influjo de la estética de Zola, Galdós logra forjar su propia visión. En su obra no aparecen los aspectos demasiado pesimistas y agresivos, y la acción se centra en la vida urbana, sobre todo en Madrid. Periodo de interiorización de la realidad, que va desde el 86 hasta el 92. En este periodo se destaca por la publicación de su novela Fortunata y Jacinta. Nos muestra la intimidad de los personajes y se ve una interiorización de la acción. Periodo espiritualista. En este periodo, que se inicia en 1892 y dura hasta 1905, hay un sentido de continuum con la fase anterior. Adopta una perspectiva espiritual. Entra en el mundo de la perceptibilidad de la conciencia. Periodo simbólico. De 1909 a 1915. Marca la entrada del autor
en el mundo de la alegoría y el ensueño. La trayectoria literaria de Galdós empezó con el teatro, lo que luego abandonó para fijarse en la novela. También, a lo largo de su vida, colaboró en numerosos periódicos progresistas como La Nación. Entre sus obras más famosas cabe destacar Doña Perfecta, Gloria, La familia del León Roig, La desheredada, Fortunata y Jacinta y Miau. Volvió de nuevo al mundo teatral en el 92 con el estreno de su pieza Realidad. A partir de entonces se dedicó a la obra teatral hasta su muerte, estrenando 22 obras. Vamos a hablar de algunas de sus obras más importantes. La primera es Doña Perfecta. Esta obra primero apareció en las revistas de España en 1876 y luego se publicó en libro en ese mismo año. Es una novela costumbrista que representa el radicalismo burgués. También se categoriza como novela de tesis de Galdós. La acción transcurre en el pueblo imaginario de La Mancha que se llama Orbajosa. Este pueblo tradicional y retrógrado encarna los males de España. Es un mundo brusco, cerrado a las ideas progresistas. Orbajosa en sí mismo lleva el carácter de un personaje. Representa lo salvaje. Es un cementerio del progreso. Allí no aflora la vida ni intelectual ni económica. Los residentes de este pueblo son, por lo general, supersticiosos, hostiles, soberbios y adoptan una actitud cerrada frente al progreso. La llegada de Pepe Rey de Madrid plantea el conflicto. Él es un ingeniero joven quien viene a Orbajosa y se aloja en la casa de Doña Perfecta, su tía viuda. La trama se basa en el enfrentamiento entre la actitud progresista de Pepe Rey y el ámbito cerrado del pueblo provinciano. Doña Perfecta encarna la intolerancia y la inflexibilidad. Simboliza la intolerancia religiosa y civil. Don Inocencio es el cura del pueblo anclado en la tradición. Es el consejero espiritual de Doña Perfecta. Desde el inicio hay un choque entre las ideas conservadoras y ortodoxas del cura y las ideas progresistas de Pepe Rey. El cura considera Madrid como un mundo de pecado y degeneración. Pepe Rey se enamora de Rosario, la hija de Doña Perfecta, y este amor se ve correspondido por la joven. Rosario es una chica frágil y enfermiza, completamente bajo el control de su madre tiránica. Además, don Inocencio, el cura, quiere que Rosario se case con su sobrino, el abogadillo Jacinto, hijo de su hermana María Remedios. El matrimonio de Pepe Rey con Rosario había sido idea del padre de Pepe Rey, aprobada por su tía Doña Perfecta, y al principio recibe a su sobrino con cariño. Pero después se vuelve hostil hacia él por la influencia del cura. Las hostilidades que estallan entre la tía y el sobrino resultan en la expulsión de Pepe Rey de la casa de Doña Perfecta. Pero él vuelve a medianoche a escondidas para hablar con Rosario. Doña Perfecta ordena al cacique del pueblo matar al joven madrileño y disfrazan el asesinato como un suicidio. Rosario se vuelve loca e ingresa en un manicomio. En esta novela, Galdós se sumerge en una España negra, entra en un mundo de lo infrahumano. No falta la crítica del fanatismo religioso. La religión se manifiesta en prácticas superfluas y supersticiosas. No se preocupa de la caridad
ni de la justicia. Es una religión intolerante. Retrata una sociedad retrógrada. El joven madrileño encarna lo racional y el pueblo de Orbajosa encarna lo fanático. Vamos a hablar ahora de otra de sus novelas más importantes, que es Fortunata y Jacinta. La novela de Fortunata y Jacinta, dos historias de casadas, se publicó entre 1886 y 1887 y es una de las novelas cumbres del costumbrismo español. Se presenta un retablo de 3 estratos sociales: alta burguesía, clase media y bajo pueblo. Refleja a la manera fiel las distintas clases sociales. Nos desvela una profunda introspección psicológica de los personajes principales. Refleja de manera fiel las distintas clases sociales. Nos desvela una profunda introspección psicológica de los personajes principales, enterándonos de su mundo íntimo. Recrea de manera fiel los ámbitos madrileños. La novela nos proporciona minuciosos detalles de los antecedentes de los personajes y los sucesos, además de dar amplia información sobre las familias principales. Galdós, de nuevo, entra en el mundo de la miseria, dibujando las facetas más degradadas de la vida. También refleja la vida social y política de España de aquel momento. Son comunes comentarios sobre los sucesos políticos del país. Y ahora vamos a pasar a otra de sus obras importantes, que son los episodios nacionales. Los episodios nacionales son una colección de 46 novelas históricas. Fueron escritas entre 1872 y 1912. Se dividen en 5 series. Es una crónica de la historia española del siglo XIX, empezando con la batalla de Trafalgar y llegando hasta la restauración borbónica en España. Se narra en forma de memoria histórica de los españoles a través de su vida íntima y cotidiana y su contacto con estos hechos. Bueno, esto es todo en el capítulo sobre Benito Pérez Galdós. Muchas gracias por escucharnos.